ponemos esta escritura, Señor, para que usted toque los corazones y transforme las vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, sentados por favor. Sit down, please. Gloria a Dios. Bien. Estábamos leyendo la palabra, gracias pastora. Dios le bendiga. Amén. La palabra de Dios, según el Timoteo 3, 16, 17, que nos está hablando acerca de que la escritura, o sea, la palabra de Dios dice que ha sido creada, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, que la palabra de Dios nos está enseñando que, o nos está hablando en este texto, que ella nos enseña a nosotros como personas, o nos muestra o nos revela, como habló la pastora ahorita en el testimonio, que cuáles van a ser, te advierte, te enseña cuál va a ser o cuál es tu defecto, cuál es la enfermedad que tú tienes. La palabra de Dios es como cuando tú tienes una enfermedad físicamente tienes una enfermedad y tú ¿a dónde corres? Al médico, ¿verdad? Amén. Tú corres al médico para saber qué tienes. Tú sabes qué síntomas tienes. Te duele la cabeza, te duele, no sé, alguna parte del cuerpo. Y tú tienes que correr al médico, ¿para qué? Para que te diga o te examine, te diga qué es lo que tú tienes, ¿verdad? La palabra de Dios, de igual forma, a nosotros nos muestra cuál es nuestro defecto, cuál es nuestra enfermedad, y ella la sabe. Amén. Ella la sabe. Así que cuando nosotros leemos la palabra, ella nos dice, ¿sabes qué? Tú estás fallando en esto, tú estás fallando en aquello. Nos muestra o nos revela nuestro pecado, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, porque dice la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, ¿verdad? Nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para hacernos perfectos, ¿verdad? Y para prepararnos para toda buena obra. No quiere decir que ya usted es perfecto, no quiere decir que ya usted está preparado. ¿Sí? Que la palabra de Dios te está diciendo que lo va a preparar para toda buena obra, porque venimos siendo venimos nacidos del pecado, ¿verdad? Somos, dice, que engendrados en el pecado. Amén. Y esto, entonces, ¿qué pasa? Tú creces y creces con males, con defectos, en el viejo hombre, dice la palabra más bien, ¿verdad? Con el viejo hombre. Entonces, cuando te sientes mal, corres al médico, y el médico, ¿qué va a hacer? Te va a examinar, ¿verdad? La palabra de Dios hace la misma función. Escudriña nuestras vidas, nuestros corazones, lo más profundo de nosotros, para revelarnos cuál es nuestro defecto o cuál es la enfermedad que tú tienes, ¿verdad? Que nos habla ahí en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Amén. Voy a leerlo, amén. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Santo. Ahí nos está hablando de que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted tiene? Cuando usted se siente mal, antes de ir al doctor, sabe sus síntomas, sabe cuáles son las cosas que le están estorbando, sabe cuáles son las cosas que usted está teniendo, y usted va y se lo dice al doctor: me siento así, 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 así. ¿Verdad? La palabra de Dios te revela a ti de la misma manera cuáles son tus defectos, y te dice: tú estás fallando en esto, como habló la pastora. La preparó antes, ¿para qué? Para enfrentar el problema, ¿verdad? Pero muchas veces, nosotros no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos, se nos pasa, ¿verdad? Pero Dios te dice antes, o te prepara antes, para prepararte para la batalla, para que sepas qué arma debes de tomar. Y nos prepara con la palabra. Entonces, ¿qué dice? Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Tú ya sabes cuáles son tus síntomas, y en esta hora yo te voy a hablar de solamente una. Quiero hablarte de una, de muchas de las enfermedades que la palabra de Dios nos enfrenta, que son el pecado, ¿verdad? El pecado. Una de ellas es la amargura. Por eso dije: pastora, yo no sé si quieres te predique, pues.
La amargura. Dios sabía. Y ese tema estaba ahí en la cabecita, rondando. Y cuando eso me pasa, tengo que escribir. Amén. Ok, ¿qué es examinarse? Examinarse dice que es cuando tú vigilas o ves cuidadosamente una cuestión. ¿A qué se refiere? Cuando usted va al médico y dice, a ver, imagínese que tiene un granito en la cara y dice, a ver, vamos a escudriñar ese granito, y lo ve con lupa y lo ve con sus instrumentos médicos. Entonces, él lo estudia, ve cuáles son sus características y ve cuáles son las maneras de qué es lo que quiere decir este grano. ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces, cuando el médico determina, te manda y te hace tus exámenes, ¿verdad? Cuando pasa esto, entonces ya vemos que es un examen, ya te está examinando. Y tú mismo igual, la palabra de Dios dice aquí, examinándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Así mismo nosotros debemos escudriñarnos. ¿Cuándo podemos escudriñarnos? Cuando nos pasan las situaciones. Cuando viene una situación a tu vida, cuando viene alguna cuestión, ¿verdad? Algún enfrentamiento afuera en la calle, dentro de la casa, no lo sé. Solo Dios sabe en qué momento. Entonces ahí tú puedes decir, todavía tengo esto, todavía tengo aquello, hay algo que no está bien en mí todavía. Y tú te puedes dar cuenta. Amén. ¿Cuál es la deficiencia de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu? ¿Sí? Tu manera de actuar, tu manera de hablar, salud. Tu manera de cómo dirigirte, va a hablar mucho, salud, de cómo está nuestra alma espiritualmente. Así que ahí nos podemos dar cuenta en medio de las dificultades quiénes somos realmente. Amén. Y entonces, para hacer esto, ya sabemos, nos examinamos a nosotros mismos cuáles son nuestros síntomas. Ya sabemos cuál es nuestra enfermedad. Y en este caso sería la amargura, ¿verdad? Amén. Hebreos 12:15, vamos a abrir Hebreos 12:15. Amén. Amén. Si le da lectura, pastora, de favor. Gloria a Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Ahí está la escritura para que se la aprenda. Amén. Bueno, ahí nos está hablando acerca de una raíz. Esa raíz se incrusta en el corazón, ¿verdad? En el corazón. Pero, ¿qué es la amargura? Muchos se preguntan qué es la amargura, ¿verdad? Bien, la amargura dice que es un sentimiento duradero en nuestras vidas. Ya viene bajando, ya viene la suma del dolor, la suma de las heridas, la suma de desilusiones y de deseos no cumplidos. A eso viene la amargura. Cuando todas estas cosas se hacen una sola, entonces empieza a crecer una raíz de amargura. En esto empieza a salir o a brotar. Por eso la palabra de Dios dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces dice que esto también provoca una frustración. Cuando yo estaba haciendo el tema, una persona en el trabajo, porque estaba por ahí, ¿verdad? No tenía nada que hacer y yo dije, bueno, mira, poner escribir porque no se me olvidan las cosas. Sí, como lo escribo. Dios sabe cómo va la cosa. A veces me acuerdo, a veces no. Y yo estaba escribiendo y me veía, ¿no? La jefa. Me decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y yo, ¿quiere que le diga? Y dice, sí. Le digo, bueno, le voy a decir, que conste. Porque yo no hablo a menos que me lo pidan, que usted sabe, ¿no? Y yo le decía, mire, ¿cuántas cosas tiene usted? Así yo le decía. Y ella me contaba acerca de una persona, su familia, y me llevó a pasar, porque yo tengo más o menos esto, que me ha pasado. Cuando una frustración, un deseo no cumplido, y viene la desilusión, porque eso también se enfrasca dentro de estas cosas, cuando viene esa desilusión, viene la amargura. Y a eso de tiempo, cuando uno lo deja pasar y pasar y pasar, y no hace nada, entonces crece la raíz de amargura. Y esta persona me decía
que su familia estaba esperando, o su deseo era que alguien le regalara flores. Y decía, no, pues ella se las regala a ella misma. Dice que le investigaran unas flores. Y yo decía, wow. Muchas veces como mujeres, esto a veces nos estorba a nosotras, ¿verdad? Porque el anhelo, el deseo de querer algo, o las mamás, el día 10 de mayo, por ejemplo, yo lo llegué a vivir, a ver, si no le regalas algo, a veces a la mamá se pone, ¿verdad? Triste. Se pone así como chipi, Porque se espera. se espera algo, y eso causa una desilusión. El 8 de diciembre. Eso provoca una desilusión, no solamente para mujeres, sino también para los hombres. También provoca una desilusión. Y eso provoca que vaya creciendo una raíz de amargura en el corazón, no solamente de la mujer, sino también en el varón. Entonces, eso también dice que se asocia a la agresividad. Llegamos a ser agresivos y llegamos a ser rencorosos. Eso nos provoca una raíz de amargura. Vamos a ver Génesis 4:3. Vamos a ver este personaje que nos muestra claramente, yo creo que ya hasta se lo sabe. Génesis 3:4. 3:4. No, 4:3 al revés. Okay. Santo, 4:3. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Amén. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, o sea, que se enojó, se airó en gran manera, y decayó su semblante. Eso también nos muestra que cuando una persona tiene eso en su vida, no digo que pase siempre, pero eso ya es un corazón con muchas cosas que ya viene cargando, decae el semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, miren cómo Dios le está enfrentando a Caín, y le está diciendo, a ver, ¿qué te está pasando? Algo tienes, y era la oportunidad de Caín para decirle, Señor, estoy molesto, para confesar su pecado, pero no lo hizo. Vamos a ver qué sigue. Si bien hicieres, porque él no contestó, y no dice que contestó, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahí le advirtió el Señor, le dijo, cuidado, porque lo que está pasándote está a la puerta, algo por suceder. Entonces, dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, la mala respuesta que generó a Caín a Dios. Le contestó de una mala manera, ¿verdad? Entonces dice, contestó de una mala manera, se airó, ¿y qué más? Tenía envidia, tenía ya un rencor, porque eso ya era de tiempo, parece que había un favoritismo hacia Abel, y cuando Abel, o Caín veía a Abel, que era como el favorito, por así decirlo, es claro que venían a su mente pensamientos, porque dice que se enseñoreó. Cuando se airó, juntó todas estas cosas, y maquinando en su mente, maquinó el matar a su hermano. Así que ya estaba planeado, porque dice, vámonos al campo. ¿Para qué? Para luchar contra él. Ya era una lucha que iba a tener en contra de su hermano. Amén. Entonces, ¿qué se genera aquí? Dice que la amargura genera un rencor y una ira. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Un muestra de un ejemplo, Caín con Abel. Vamos a ver cuáles son los síntomas de la amargura. Si quiere anotarlo, y si puede hacerse una evaluación rápida, a ver ¿qué puede hacer? ¿Sí? En su mente, diga, a ver, tengo esto, y califíquese a usted mismo. ¡Santo! Vamos a ver. Los síntomas de la amargura. Dolor. Odio. Es negativo o negativo. Tiene baja autoestima.
es volátil, o sea que hoy sí, mañana, sí, mañana. Y miren que la palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque si no es así, de mal procede, dice la palabra. Es ofensivo o ofensiva. Se sienten todo el tiempo enojados. Hacen sentir mal a los demás. Siempre están criticando. Siempre se queja. No perdona. No tiene paz. No tiene empatía. Es rencoroso. Vive del pasado o de los recuerdos. Es del carácter duro. Vive del pasado. Vive frustrado. Es severo o severa. Es rencoroso o rencorosa. Vive atormentado o atormentada. Tiene miedo. Vive preocupado. Es inseguro. Perdió la fe. Perdió el propósito de su vida. Tiene ansiedad. Tiene depresión. Y físicamente, eso hablamos espiritualmente, pero físicamente se refleja de la siguiente manera: insomnio, presión arterial alta, desórdenes estomacales, enfermedades cardíacas. Eso nos puede, incluso yo he escuchado, porque hay otros temas, pero cuando uno vive del odio, yo he escuchado que hay gente que se enferma de cáncer y cuando perdona, se sana. Así. ¿Pero por qué? Porque eso tiene un proceder físico, no solamente espiritual, sino físico también. ¿Por qué viene la amargura? Ya lo vimos. La amargura es el resultado, la suma de todas estas cosas a la vida de una persona, su corazón. De ahí viene la amargura, ¿sí? Una raíz de amargura. ¿La amargura es un pecado? Sí. Gálatas 5, 19, 21. La gracia, dice, no hace que alguno pierda la gracia, sabe de perder la gracia del Señor. Amén, así es. Amén, así es. Y Gálatas 5, 19. Vamos bien. Gálatas 5, 19. Quien lo tenga, diga amén. 5:19. Amén. Amén. Léalo, por favor, pastor. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias, pastor. Amén. Ahí nos está hablando entonces de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Porque mucho de cuando uno tiene ira y rencor se manifiesta en agresividad y lo demostramos ofendiendo y haciendo más otras cosas. Entonces, ¿qué dice aquí? Que son obras de la carne. Cuando son obras de la carne, entonces dice al final que no heredará el reino de Dios. Dura palabra, porque de verdad, imagínense que, como dice hace rato, y es verdad, que cae de la gracia, número 1, y número 2, no entra al reino de los cielos, o sea, no tiene lugar, no tiene lugar. De verdad que son cosas que a nosotros nos pasan como personas, que todavía estamos bajo el viejo hombre, bajo viejas cosas y costumbres que debemos de quitar y desarrollar. Ahora, ¿cómo vamos a tratar con la amargura? Vamos a ver Primera de Juan 1:9. Fue rapidito, ¿no? Amén. Que me iba a demorar. Primera de Juan. Primera de Juan 1:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 1:9, amén. Primera de Juan 1:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y saben qué pasa cuando uno está en tinieblas también? Pierde el sentido de su fe y ¿qué?
No, eso no es. Sí, primera de Juan. No. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados. Ah, yo leí el 2. Perdón. Pero mire, pero cuadra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero bueno, sí iba dentro de él, pero yo le puse al revés. Entra de lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que debemos de... perdón. Ok. ¿Cómo arrancamos la raíz de amargura? Dice, primero, que no debemos aborrecer a nuestro hermano, ¿verdad? Y la otra es primera de Juan 1:9, perdón. Dice que si confesamos, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, o sea, reconocer que de verdad tenemos algo mal en nuestro corazón, que algo estamos fallando y reconocerlo delante de Dios. Decir, Señor, reconozco que estoy fallando en esta área. Yo ya me analicé, todavía me ha ido. Mira, se me presentó una situación y me enojé. Sí, me enojé, ay santo, me enojé. ¿Y qué pasó? Entonces, Señor, hay algo en mí que todavía no tomo el control. Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿verdad? Reconocer delante de Dios para que Dios diga, que vea nuestro pecado, que dice 1:9, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. 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 Juan 15:7. Pero no conté. 15:7. Juan. 15:7. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Aleluya. Pero ¿qué dice? Si permanecieres en mí, no que si te sales, mañana sí vengo y mañana no, mañana estoy en tu presencia y mañana no. Entonces, ¿qué dice? Si permaneces, o sea, si te quedas ahí, si permaneces, si persistes, te sigues adelante, incluso en la misma situación, si tú estás pide, recordemos la palabra cuando una mujer, ¿verdad?, que le pedía al juez y le estaba, juez, mire esta situación está ahí dándole, hasta que el juez dice, bueno, denle pues, denle vuelta suelta a esta mujer, denle lo que quiere para que yo no esté molestando. Eso no es así, pero es un caso similar. Que él puso. Amén. Es un ejemplo. Amén. Amén. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que es la palabra de Dios, cuando alcanzamos a retener esa palabra que el Señor nos dio, como por ejemplo se hablaba, ¿verdad?, hace rato, que no crezca ninguna raíz de amargura, y qué bueno. ¿Y ahora cómo hago? ¿Verdad? El Señor ya nos advirtió, porque Él primero te advierte, y después viene la situación y ya sabes tú si te agarras de la palabra o se te olvida y la dejas, porque a veces así nos pasa. A mí me pasó una situación, yo creo que yo les conté, que una vez yo iba saliendo del trabajo y eran las 10 de la noche, para la casa, y estaba oscuro, y una compañera se fue conmigo, pero yo siempre me iba sola, y ese día el Señor mandó un mensaje, yo creo que fue así, porque escuché una voz que me decía, súbete a la combi, que vendría siendo la chiva aquí en panameño, ¿no? En palabras panameñas, súbete a la combi. Yo no hice caso a la palabra. ¿Y qué pasó? Me raptaron un ratito, me asaltaron, me quitaron todo, y bueno, yo fui para unos llanos que estamos por ahí, y bueno, gracias a Dios, en la misericordia de Dios estamos para contarlo. Pero de verdad que fue una situación bastante difícil. ¿Y qué pasa? Cuando Dios manda su palabra, uno tiene que obedecer. ¿Por qué? Vienen las consecuencias. Amén. Amén. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Amén. Por favor, denle lectura, pastora. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así mismo es. Amén. La oración, tenemos que ser consistentes. Por ejemplo, cuando uno ora, decir, Señor, mira, acuérdate de esto, todavía esto, todavía eso. Yo soy así. Por ejemplo, yo le digo al Señor, mira, Señor, acuérdate, todavía tengo esto, mira que me pasó esto y todavía no lo domino, todavía está ahí, ¿qué hago? Señor, dame revelación, dime qué debo hacer.
por dónde tengo que ir, Padre, para poder salir de eso, ¿no? Entonces, vemos que reconocemos, oramos y vamos a ver otra parte. Confesamos, ¿verdad? Isaías 58:6, que lo veíamos hace poco. Isaías 58, para ser más rápido, lo voy a leer. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar en libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Que dice que debemos de ayunar, ¿verdad? Pero en ese medio de ese ayuno tenemos que desatar las ligaduras, como se nos hablaba hace unos días atrás, unas semanas atrás, quitando o rompiendo todo yugo. Amén. Todo lo que está arraigado en nosotros. Amén. Y tener fe. Vamos a ver Mateo 17:19. Mateo 17:19. Leve lectura, pastora. Mateo 17:19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hasta el 21. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno, y hay cosas que no salen solamente orando. Amén. También tenemos que ayunar. Amén. También vamos a tener que luchar con eso y someter a la carne. Y es complicado porque a veces no queremos ni orar, queremos el comer porque el hambre nos ataca. Y la oración también, porque a veces flojeamos. A veces no nos queremos ni levantar a orar. A veces antes de irnos al trabajo el apuro es tan grande que no oramos. Y es complicado. Es una lucha fuerte. Entonces, para poder vencer la amargura, esa raíz de amargura, de ira, de contienda, de pleitos, de celos, etc., vamos a tener que orar y ayunar, porque es bien fuerte quitarlo. Eso depende también de cada uno, ¿verdad? Y la fe que tenga y la persistencia que tenga. Amén. Vamos a ver 2 de Timoteo 3:15, que ya lo leímos, Hebreos 4:12. Vamos a poner una fuente. Lee la lectura, pastora, amén. Hebreos 4:2. Sí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hebreos 4:12. 4:2. 4:12. Ah, escuché 2. Ah, disculpe. Aquí va. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, aleluya. Entonces dice que la palabra de Dios dice que es más viva y es eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir. Así mismo es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra. Estar constantes en la palabra, oración, ayuno, confesar nuestro pecado, reconocerlo y decírselo, ¿verdad? Dios, que es confesar a Él. Y dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces, a veces nos sacan canas verdes, dicen por ahí. Pero bueno, estamos luchando por ello. Amén. Primera de Pedro 4:8. Ya estamos terminando. Primera de Pedro 4:8. Amén, pastor. Gracias. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Así mismo es. Así como habla primera de Juan, capítulo 2, verso 9, que nos está hablando que debemos de amar a nuestro prójimo, porque entonces si no, todavía estamos en tinieblas, ¿verdad? Así mismo tenemos que tratar de amar a nuestros semejantes. Es bien complicado, hermano, pero tenemos que orar y luchar y pedirle a Dios que nos ayude a amarlos, porque de verdad es complicado. De la calle la gente anda tan de malas que te contan. Pero bueno, estamos en la lucha. Tenemos que seguir adelante. Segunda de Corintios, capítulo 10.
10:5. Amén. Desde el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces dice que debemos sujetar nuestra mente a la obediencia de Cristo. Por eso es que cuando oramos decimos, Señor, ponemos nuestros pensamientos cautivos delante de la obediencia a Cristo. Amén. Se me está olvidando. Cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Salud. Entonces, hasta ahí, hermanos, lo vamos a dejar. Dice que la raíz de amargura viene por muchas situaciones que se nos presentan. Entonces, nosotros ¿cómo podemos vencer? Orando, ayunando, leyendo la palabra, aprendiéndola, porque también en esto nosotros podemos, como dice la palabra, dice que la palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en verdad y en justicia. Todas estas cosas nos instruyen. Amén. 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 Entonces, hasta ahí les dejamos. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dale palmas al Rey, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermano, a cuidarnos de esa raíz de amargura, amén. Ya sabemos que viene a través del dolor, de todo lo que la hermana dijo, amén. Eso lo voy a repetir, aleluya. Yo no estoy aprendiendo, no estoy enseñando hoy, amén. Y además, gloria a Dios porque bajo lo que le comentaba antes con respecto a lo que me pasó en el día de hoy, amén. Y uno va aprendiendo, no se crea, el que dice que crea ser, ¿verdad? El que cree estar firme, mire que no cae. Así que aquí, seguir luchando, seguir creyendo sobre todo, amén. Seguir creyendo a Dios, porque nada es imposible. Porque en Dios, no en nosotros, en Dios todo es posible. Amén. Amén. Aún las cosas que se nos parecen difíciles de lograr, en Cristo Jesús se puede, la logramos. Pero hay que perseverar, así como decía, dice el hermano, amén, en su enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie, vamos a estar orando para despedir, dándole la honra y la gloria al Señor, pidiendo al Señor que nos ayude para que el viernes podamos estar aquí nuevamente. El jueves tenemos allá afuera la evangelización, para aquel que pueda venir de 4 a 4:45 más o menos, amén, unas 45 o más máximo una hora, si pueden venir, yo sé que algunos trabajan, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, y el viernes estamos acá, el sábado tenemos el culto de niños. Tenemos el culto de niños a partir de las 5:30 de la tarde, tratando de que ya el sol haya bajado lo más que se pueda, porque es algo de tarde, son las 7 de la noche y estamos todavía claritos, amén. También tenemos entonces el domingo, tenemos lo que es la presentación de niños, amén. Ahí vamos a estar dedicando a nuestra bebé, amén, para la honra y gloria del Señor. Así que confiamos en el Señor, ¿verdad? De que todo es para la honra y gloria del Señor. Así que lo que le pedimos, aparte de su presencia en todo momento, por el apoyo y todo, ¿verdad? Y por la misma alma de cada uno de nosotros, amén, es que nos lleven en oración en todo proyecto. Es importante que en sus oraciones metan los proyectos de Dios que ponemos, que nos da pues en la iglesia, amén. Porque cuando oramos, amén, cuando oramos y pedimos y estamos de acuerdo en algo, dice la Biblia que solo se necesitan dos. Imagínense cuando toda una iglesia se pone de acuerdo en orar en la misma dirección. Gloria a Dios, aleluya. Así que le pedimos que lleve todos estos proyectos en oración, porque si somos fieles en lo poco, no mucho, Dios nos pondrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios del cielo, le damos gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, por habernos permitido estar en su casa hoy, Señor. Saludamos y bendecimos, Señor, a los que están por Instagram, Dios mío. Bendice, les guarda, les guía, les protege, les ayude, mi Dios del
cielo, sigue tratando con sus corazones, Dios mío, y que esta enseñanza, Dios del cielo, oh Dios mío, Señor, ellos la puedan poner en práctica en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, también pedimos, Dios mío, por los vecinos, Señor, por aquellos que escucharon a través de la bocina, mi Dios del cielo, Padre, trate con sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, Señor, que si hay alguna raíz de amargura, Señor, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor, ahora, Padre, que podamos verla, Dios mío, y así, Señor, pedirle su ayuda, Padre, y poder reconocer nuestros pecados, Dios mío, y poder, Dios mío, Señor, suplicarle, Señor, que nos perdone y que nos ayude, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, le damos gracias, Padre, porque usted ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido fiel y seguirá siendo fiel con cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, a cada hogar representado en este lugar, a cada hermano, Dios del cielo, a los que no pudieron venir hoy, Señor, bendíceles también allá donde están. Ayúdales, Padre, en todo lo que hagan, en todo lo que tengan una responsabilidad, Padre, que cumplir, Señor. Ayúdales, Padre. Este pueblo es cabeza y no cola, mi Dios del cielo. Este pueblo está por encima y no por debajo, Señor. Este pueblo prestará y no pedirá prestado, porque es tu pueblo, mi Dios del cielo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, o se van mis hermanitos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús le damos toda la honra y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. Reciba la paz de Cristo. Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes, Dios primero. Gloria a Dios. Denle palmas al Rey.